el capítulo de gastro y vamos a discutir un poquito acerca de una patología que, si bien es cierto, es poco frecuente, pero tenemos que tenerlo en consideración en aquellos pacientes que ya vienen presentando episodios de pancreatitis aguda, supuestamente a repetición, para poder definir como tal la pancreatitis crónica. Bien, por definición, la pancreatitis crónica debemos de considerar que es una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva e irreversible, caracterizado no solamente por cambios morfológicos macros, sino también microscópicos que van a generar diferentes síntomas de acuerdo al área o al grado de afectación morfológico que pueda tener este daño progresivo a nivel del páncreas, ¿no? Acuérdense que el páncreas tenemos tanto funciones endocrinas y exocrinas. En función del daño, del grado del compromiso que pueda tener morfológicamente esta pancreatitis, es el grado de afectación de la función que se va a ver comprometida en estos pacientes. Recordar anatómicamente que a nivel del páncreas tenemos la cabeza, el cuerpo, la cola, colédoco, teniendo una porción de colédoco intrapancreático, y el Wilson, que es el conducto pancreático principal con su accesorio. Recordar que parte de la anatomía del páncreas también comparte anatómicamente a nivel de la segunda porción duodenal y con gran parte de la vía biliar. Es importante tener en cuenta todos estos, áreas anatómicas adyacentes, dado que muchas de las afectaciones que puede llevar a la pancreatitis crónica puede también afectar a los órganos que se encuentran cercanos a él. Funcionalmente, recuerden que tenemos los acinos pancreáticos, ¿no? Que son las unidades más funcionales del páncreas, por donde se van a secretar estas enzimas pancreáticas y van a drenar a nivel del conducto pancreático. Estas acinas pancreáticos tenemos diferentes células en los cuales van a permitir la liberación de ciertas enzimas para la digestión posterior de los alimentos, incluyendo de las grasas. Tanto las células acinares como las células ductales van a intervenir prácticamente en la parte funcional del área exocrina del páncreas. Para la liberación también a nivel del páncreas de las enteroquinasas, a nivel de los enterocitos, esas enzimas pancreáticas van a permitir la conversión del tricinógeno a tripsina, y así a la vez se puedan liberar diferentes enzimas que van a permitir prácticamente la activación del enterocito para poder absorber los diferentes detritos o metabolismo de los nutrientes que vamos ingiriendo. Considerar que cuando nosotros liberamos las enzimas pancreáticas son múltiples, ¿no? Son múltiples enzimas que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, la tripsina, que va a romper los enlaces péptidos, la elastasa, que va a romper también los enlaces peptídicos, la amilasa misma, que me va a permitir digerir el almidón a pequeños polímeros, tanto de glucosa, maltosa, así también como la fosfolipasa A2, por ejemplo, ¿no? Que siende también la cadena de fosfolípidos, y así son diferentes enzimas que se liberan a nivel del jugo pancreático que van a permitir la digestión y el metabolismo de los diferentes componentes que se van a encontrar en los nutrientes que nosotros ingerimos. Dentro de la parte exocrina, ¿no? Y dentro de la parte endocrina, acuérdense que tiene tiene intervención a nivel de la insulina para poder regular la glucosa. Por eso que en estos pacientes que hacen una pancreatitis crónica, donde ya hay una alteración anatómica, morfológica y funcional del páncreas, vamos a ver que va a haber alteración tanto de su capacidad exocrina para liberación de enzimas pancreáticas como su capacidad endocrina tras la limitación de regulación de la glucosa en estos pacientes. Epidemiológicamente, conocemos que estas pancreatitis crónicas de por sí son patologías raras, son poco frecuentes, que muchas veces no se logran identificar, puesto que pasan desapercibidos como episodios de pancreatitis aguda, pero que sin embargo durante la evolución de la enfermedad se logra detectar que realmente estos pacientes hacen una pancreatitis crónica de acuerdo a la historia, a la anamnesis que nosotros podamos hacer en ellos.
Se ve que cada 42 de 100.000 habitantes o 26 de 100.000 habitantes en Estados Unidos y Europa respectivamente pueden desarrollar alguna pancreatitis crónica en algún momento de su vida. Una incidencia global de aproximadamente 4 por cada 100.000 habitantes. Se ha determinado en Estados Unidos que es responsable esa pancreatitis crónica de aproximadamente 56.000 hospitalizaciones en el año, por cada año, ¿no? Generando un alto costo dentro de los gastos hospitalarios en los pacientes en Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente, como es una patología muy poco frecuente, que no se logra, digamos, identificar con facilidad o que muchas veces no se hace el seguimiento debido a los pacientes, es que en Latinoamérica no se tienen datos exactos acerca de cuál es el impacto que está generando esta patología, ¿no? Dentro de la etiología de la pancreatitis crónica, se describe que el 90 al 95% de los adultos con pancreatitis crónica tenían como una causa principal la causa alcohólica. Otras veces o raras veces también es causada como la idiopática, aquella causa que nunca se logró identificar dentro de todos los factores que vamos a ver más adelante. El grupo norteamericano para la pancreatitis, porque existen grupos de estudio de páncreas, reportó que al menos la mitad, un 44% aproximadamente, fueron asociados al consumo de alcohol excesivo. 27% tenían una etiología no alcohólica y 29% tenían una causa idiopática. Por lo tanto, dentro de los factores de riesgo, de los factores etiológicos que se ven asociados en el desarrollo de pancreatitis crónica, tenemos a la cabeza el consumo de alcohol. Así como el alcohol está predominando dentro de los factores asociados, también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta y poder capturar dentro de la misma anamnesis que nosotros podamos tener con el paciente. Es importante tener el historial familiar, saber si es que hay otros familiares que tienen también antecedentes de pancreatitis crónica, teniendo en consideración que una de las probables pancreatitis también es la genética, la hereditaria asociada a IgG4. Entonces, es importante tener en cuenta a aquellos pacientes con historia familiar de pancreatitis, así también como aquellos pacientes que tienen antecedentes de hipertrigliceridemia persistentes o aumentos del calcio o dosajes de IgG4 permanente que, a pesar de que no hayan desarrollado una pancreatitis a repetición, eso no excluye que en cualquier momento, por tener un IgG4 positivo, vayan a desarrollar la enfermedad. Se ha visto también que muchas veces no se tiene una relación directa con respecto a la cantidad o el tipo de alcohol que se consuma. Basta con que se tenga un consumo regular, lo que le llaman algunos social, para que se genere ese como un factor de riesgo para desarrollo de pancreatitis. Consideremos la ingesta de alcohol como una causa etiológica tóxica o metabólica, ¿no? Dentro de ellos, a la cabeza siempre va a estar el alcohol como el factor principal de desarrollo de pancreatitis. Sin embargo, hay otros factores también como el consumo de cigarrillos, ¿no? La hipercalcemia, la hiperdislipidemia, principalmente la hipertrigliceridemia. Habíamos mencionado que con valores más de 600 ya se habla de un factor de riesgo importante para el desarrollo de pancreatitis aguda, y con un valor de triglicéridos más de 900, pues esos pacientes tienen alta probabilidad de que puedan hacer una pancreatitis aguda, en este caso metabólica. También hay otras causas, ¿no? Hay unas causas idiopáticas, por ejemplo, la tropical. Hay causas genéticas, que es las que les menciono, que ya hay un factor autosómico dominante, que es principalmente en aquellas pancreatitis hereditarias, donde es importante el antecedente familiar. También en otros factores autosómicos recesivos, también por algunos genes modificados, que no está bien descrito, pero que sin embargo también se relaciona como causas de pancreatitis crónica. Otra de las patologías que también se asocia es las patologías autoinmunes, ¿no? Como las pancreatitis autoinmunes y aquellas enfermedades sistémicas que están relacionadas al aumento de IgG4. Entonces, estos pacientes que desarrollan una pancreatitis crónica, tenemos que tener en cuenta en el momento que nosotros abordamos al paciente, poder sacar toda esta información. Consumo de alcohol, consumo de cigarrillos,
antecedentes de dislipidemia, antecedentes familiares de problemas genéticos, algunas otras patologías autoinmunes que pueden estar asociados a una pancreatitis autoinmune o otras enfermedades que me puedan elevar también la IgG4. También puede llevarme una pancreatitis crónica aquellas consecuencias de una pancreatitis aguda previa, por ejemplo, a un estado postnecrótico de una pancreatitis severa con una necrosis prácticamente marcada, ¿no? A pacientes con alcoholismo crónico también puede llevar a una recurrencia de la misma enfermedad, pacientes con diabetes. Ahí hay mucha disyuntiva porque no se sabe muy bien o no se puede determinar bien qué fue primero. No se sabe si fue la pancreatitis la que llevó a la diabetes por una alteración de la capacidad endocrina o si fue la pancreatitis la que me llevó a la diabetes, ¿no? O la diabetes a la pancreatitis. Entonces, muchas veces no se logra identificar, pero sí se ve que en aquellos pacientes con diabetes mellitus es un factor de recurrencia de esta enfermedad. También existen otros factores obstructivos, ¿no? Que anatómicamente pueden tener alguna obstrucción de algún ducto pancreático benigno, ya por una alteración anatómica propia del páncreas, ¿no? Por ejemplo, un páncreas diviso, y eso llevar a la larga al desarrollo de una pancreatitis, así como otras patologías, pero por ejemplo las malignas, ¿no? Tipo neoplasias, que pueden llevar también a atrofia y destrucción del páncreas y eso llevar a una pancreatitis crónica. De todas estas patologías, tener en cuenta que a la cabeza lo que tenemos como causa etiológica es el alcohol y el cigarrillo y son datos importantes básicos que debemos de obtenerlos de la misma anamnesis. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Manin, que se utiliza principalmente, más que nada como una mnemotecnia, ¿ya? Que se utiliza para ver cuáles son las etiologías más frecuentes, ¿no? Considerando que la pancreatitis en sí no se puede catalogar a un factor de riesgo o a una etiología sola per se, porque muchos pacientes pueden consumir alcohol, a la vez pueden consumir cigarrillo, pueden ser diabéticos y a la vez tener hipertrigliceridemia, o pueden tener hipertrigliceridemia y a la vez ser fumadores. Entonces, es un poco difícil poder diferenciar exactamente cuál fue el factor que en realidad llevó al paciente a una pancreatitis crónica. Pero, sin embargo, este tipo de clasificación nos permite, como de forma de mnemotecnia, poder recordar cuáles son esos factores de riesgo asociados, ¿no? El tema del exceso del alcohol, que es el tema del consumo de nicotina, algunos factores nutricionales también, que cuando se tiene una alta ingesta de proteínas o de valor proteico, o la misma hiperlipidemia también, o algunos factores también hereditarios, que vendría a ser la H, o algunos efectos del ducto eferente, que vendría a ser la E, o aquellos también factores inmunológicos, como la pancreatitis autoinmune o la M, que son las misceláneas o las idiopáticas. Entonces, con esta fácil mnemotecnia de ANIN, podemos recordar fácilmente cuáles son los factores etiológicos asociados a la pancreatitis crónica. Y a todo esto nos preguntaremos cuándo nosotros hablamos de pancreatitis crónica. Entonces, definitivamente, como la misma definición lo menciona, ya estamos hablando de un daño estructural crónico, ¿no? ¿Cuándo sospechamos nosotros en un paciente con pancreatitis crónica? Estos pacientes vienen principalmente por la característica de dolor. Pueden venir por un cuadro de episodio de una pancreatitis aguda, pero nosotros no sabemos si es que está desarrollando una pancreatitis crónica. Entonces, es importante que cuando nosotros abordamos al paciente, fuera de preguntar los antecedentes para saber qué es lo que pudo desencadenar la pancreatitis, es saber cuántas veces en el tiempo ha tenido ese dolor. Todas las pancreatitis que puedan llegar a la emergencia las vamos a catalogar como pancreatitis aguda, pero esas pancreatitis agudas pueden ser a consecuencia de una pancreatitis crónica que ya se está reagudizando. ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando al momento que nosotros hacemos algún estudio de imagen en el paciente, por ejemplo, una ecografía o tomografía, dependiendo del grado de severidad de la pancreatitis, vemos ya cambios anatómicos, morfológicos del páncreas, que eso los vamos a ver más adelante.
Cuando hablamos de pancreatitis crónica por alcohol, se ha visto que el consumo excesivo del alcohol está asociado como causa principal de la pancreatitis, ¿no? Se ha visto que mientras más tiempo y más consumo de gramos de alcohol por día se tenga, se va a tener mayor riesgo de poder hacer una pancreatitis crónica en el tiempo. Una bebida estándar se considera, por ejemplo, 10 gramos de alcohol, que es una copa de vino. Un consumidor moderado, cuando son menos de 2 bebidas por día, que en mujeres, o menos de 3 por día en hombres, y un consumidor pesado, cuando ya hablamos más de 7 bebidas por semana o 3 bebidas ocasionales en el caso de las mujeres y más de 14 bebidas por semana o 4 bebidas ocasionales en el caso de los hombres. Entonces, ya estamos hablando de un consumo regular de alcohol, ¿no? Principalmente esas pancreatitis crónicas se ven relacionados en pacientes que ya son consumidores moderados o pesados que tienen mayor probabilidad de desarrollar esa pancreatitis crónica. Solamente un 3% de los adultos con dependencia de alcohol van a desarrollar pancreatitis crónica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no toda persona que va a tener un alto, que sea consumidor pesado o moderado de alcohol va a desarrollar pancreatitis. Pero lo que sí nos puede decir es que tiene más riesgo de que pueda producir una en el tiempo, teniendo en cuenta que esto se desarrolla en los años, no se desarrolla de forma inmediata. Los efectos del etalón en el páncreas van a condicionar una sensibilización de las células acinares a una actividad prematura o una activación prematura de los imógenos, ¿no? Esto va a llevar a una activación del factor nuclear kappa, beta y de la proteína 1 que va a generar metabolitos tóxicos como el acetilaldehído y esteres grasos, y estos a la vez van a producir una activación a nivel de las células estrelladas pancreáticas que van a producir un estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo va a formar colágeno y proteínas a nivel de la matriz, que es lo que va a llevar al proceso inflamatorio y prácticamente destrucción de estas células, ¿no? Produciendo incluso también espasmo del esfínter de Oddi, disminución del tono a nivel del esfínter, produce reflujo tanto de las secreciones pancreáticas también como de las secreciones biliares. Por eso es que también se asocia mucho estos pacientes que ingieren mucho alcohol, no solamente al aumento del proceso inflamatorio de las enzimas pancreáticas, sino también al sedimento de la bilis. Producen mayor sedimentación de la bilis porque también está cerrando el esfínter de Oddi al colédoco, y eso lleva a mayor predisposición de formación de barro y cálculos. Cuando hablamos de tabaquismo, estamos hablando que este también es un factor de riesgo importante e independiente de la pancreatitis crónica. Van a aumentar aún más si va asociado también al consumo de alcohol. Se le atribuye que aproximadamente el 25% de los casos de pancreatitis crónica están relacionados a pacientes fumadores. Lo que produce la nicotina principalmente es un daño directo a nivel de las células acinares, produciendo una infiltración pancreática de linfocitos y macrófagos, y estos facilitan la destrucción de las células acinares y por lo tanto altera la secreción pancreática, tanto de bicarbonato, induce el estrés oxidativo y aumenta la tasa de calcificaciones a nivel del páncreas, con la posibilidad de formación también de cálculos, pero dentro del Wilson intrapancreático. También tenemos la patología autoinmune. La patología autoinmune lo que se ha visto es que produce una infiltración linfocítica asociada a fibrosis del mismo tejido pancreático, produciendo fibrosis y posterior atrofia. Se ha visto que la patología autoinmune tenemos dos tipos, el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, que es el esclerosante o el linfoplasmático, que lo que principalmente va a producir es un infiltrado linfoplasmático con fibrosis y flebitis obliterante, a nivel de todo, asociado muchas veces a otras patologías autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, y está asociado también a dosajes elevados de inmunoglobulina G4. En cambio, en el tipo 2 se considera la ductocéntrica o la ductopénica idiopática, ¿no? Que lo que más va a producir son lesiones granulocíticas. Está limitada al páncreas con IgG4 normal. Entonces, las patologías autoinmunes podemos tener tanto patologías autoinmunes con IgG4 positivo e IgG4 normal. Va a depender del tipo de
pancreatitis que me esté desarrollando, pero en ambos se va a desarrollar en uno mayor fibrosis del mismo, por así decirlo, de la masa pancreática y en otros más compromiso de los ductos con mayor riesgo de formación de cálculos o litos intrapancreáticos, que es en el caso de la ductopénica. Es más común en hombres que en mujeres las patologías autoinmunes. También hay algunas alteraciones de los conductos pancreáticos que van a producir principalmente patrones obstructivos a nivel de los conductos. Por ejemplo, la enfermedad litiásica biliar, las estenosis postraumáticas, la disfunción misma del esfínter de Oddi o el páncreas divisum son alteraciones obstructivas que me pueden conllevar alteración de la secreción de las mismas enzimas y eso en el tiempo producir procesos inflamatorios crónicos que me conlleven a una pancreatitis crónica con posterior destrucción del mismo tejido pancreático. Una de las causas más raras aún es la genética hereditaria. Se ha visto que se asocia al 0.3 habitantes por cada 100.000. Es de un tipo de forma autosómica dominante en su mayoría. Principalmente son problemas de pancreatitis que se presentan en pacientes más jóvenes, ¿no? La diferencia de, por ejemplo, en aquellos que tienen consumo de alcohol o fuman, son en pacientes principalmente adultos, ¿no? Las formas hereditarias son más frecuentes que se presenten en pacientes más jóvenes. Principalmente está relacionado a mutaciones genéticas establecidas en ciertos genes. Los análisis moleculares y genéticos son importantes en el estudio de la pancreatitis crónica, sin embargo, no siempre vamos a tener datos positivos de IgG4 o dosaje genético para poder determinar la causa, ¿no? Sin embargo, estas pancreatitis crónicas asociadas a carga genética tienen mayor riesgo de cáncer que las otras etiologías. Como les mencionaba, cuando hablamos de la pancreatitis crónica, tanto como la pancreatitis aguda, tanto que les recalqué ayer en la mesa redonda, ¿cuál es el síntoma principal o predominante en las pancreatitis, sea agudas o crónicas? Es el dolor. Es el síntoma más importante, es el síntoma más imperioso, que puede estar asociado o no a náuseas, a vómitos, sí, a distensión abdominal, gases, sí, pero no puede existir una pancreatitis si no hay dolor, sea una pancreatitis aguda o sea una pancreatitis crónica. Cuando tenemos las manifestaciones de dolor vamos a tener dos patrones. Los brotes de dolor, que son intervalos libres en donde van a haber episodios en los que tengo dolor y después autolimita, desaparece y con el tiempo vuelve a aparecer un nuevo dolor y muchas veces son dolores de intensidad leve a moderada que son, digamos, tolerables por el paciente, que muchas veces no hace que acude a la emergencia y que, sin embargo, ya se están presentando como cuadros inflamatorios leves del páncreas que al tiempo le van a producir una pancreatitis crónica. Pero también tenemos el otro patrón en donde tenemos periodos prolongados de dolor, ¿no? Y se ha visto que estos episodios prolongados de dolor principalmente se dan en aquellos o por consumo de alcohol o en aquellos idiopáticos, ¿no? En aquellos en donde no tenemos una causa determinada. Sin embargo, cuando tenemos episodios intermitentes, por así decirlo, de dolor, que son más espaciados, más tolerables, mayormente esos son los genéticos, los hereditarios. Los síntomas muchas veces están relacionados a las complicaciones locales, porque tanto la pancreatitis aguda como la pancreatitis crónica pueden tener las mismas complicaciones en el caso de la pancreatitis crónica siempre y cuando se haya reagudizado. ¿Cuál es la complicación más temida de la pancreatitis crónica? El hecho de que ya lleve a una atrofia, a una destrucción de los acinos pancreáticos, a una alteración de la liberación de las enzimas pancreáticas con posterior calcificaciones que ya me denotan destrucción de los ductos y de la misma masa pancreática, se va a ver alterada tanto la función endocrina y la función exocrina. Eso me va a llevar a la larga a una atrofia e insuficiencia pancreática. Cuando hablamos nosotros de insuficiencia pancreática, cuando ya el páncreas ya no tiene la capacidad de función para poder aportar tanto sus funciones exocrinas,
y endocrinas. Toda esta cadena que vemos de activación de enzimas pancreáticas por la enteroquinasa, que me van a permitir la transformación de las enzimas pancreáticas para que éstas sean liberadas a la luz del intestino y puedan facilitar la absorción de los nutrientes, todo esto se rompe cuando ya no hay prácticamente tejido pancreático. Este tejido pancreático se destruye y toda esta cascada se ve interrumpida por ello. La cantidad de enzimas pancreáticas en el lumen intestinal está por debajo del nivel necesario, ¿no? Hablamos de insuficiencia cuando esta liberación de enzimas pancreáticas está por menos del 10% de lo normal. ¿Y eso qué va a conllevar? A disminución, esto está dado por la disminución del parénquima, por la pérdida del parénquima pancreático, porque no puede llegar las enzimas pancreáticas a la luz intestinal, porque no llega simultáneamente las enzimas con los alimentos y porque hay un deficiente estímulo del páncreas para la producción de estas enzimas. Entonces, definitivamente cuando hay atrofia, cuando ya hay destrucción de tejido, pues no se libera adecuadamente, no actúa adecuadamente estas enzimas y lamentablemente ya no se produce una buena absorción de los nutrientes. Así como les dije que el dolor es lo principal, también cuando ya vemos en fases mucho más avanzadas ya se asocian otros tipos de signos y síntomas que también ya nos dicen que no solamente hay una pancreatitis crónica, sino que también ya se está presentando insuficiencia pancreática a consecuencia de esta pancreatitis crónica. Y ahí ya vienen los episodios de diarrea, viene la mala absorción porque ya empezamos a presentar deficiencia de vitaminas, principalmente de la A, D, E y K. Tenemos también episodios de estatorrea, cuando vemos deposiciones líquidas o bien con heces flotando en el inodoro o con manchas o capas de grasa que están nadando en el inodoro, muchas veces malolientes y de cantidad abundante. Todo eso va a llevar a un estado de desnutrición del paciente, anorexia y pérdida de peso. Estos signos principalmente los vamos a ver ya en estadios avanzados de la enfermedad. El diagnóstico a veces es un poco difícil y es por eso que no se tienen muchos reportes, porque mayormente las pancreatitis, cuando tenemos el dolor y nosotros las tratamos y las identificamos en la emergencia, vemos la fase aguda. Y muchos de ellos no se logra hacer un seguimiento adecuado del paciente, por lo tanto no logramos ver en el tiempo si realmente esas pancreatitis, se tornan crónicas o ya son crónicas, pero que se han reagudizado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacer una buena historia clínica, podamos sacar una buena información acerca de cuántas veces ha tenido dolor, cuántas veces ha tenido pancreatitis, y empezar a analizar cuántos antecedentes tiene, ¿no? Si de repente tiene consumo de alcohol, tiene hipertrigliceridemia, tiene consumo de cigarrillo, tiene familiares con pancreatitis crónica. Entonces es muy importante que nosotros podamos definir eso en la historia clínica para poder dirigir un poco más el estudio y tratar de buscar una pancreatitis, porque como les mencionaba, cuando nosotros nos llega una pancreatitis aguda a la emergencia, muchas veces no pedimos una tomografía de inicio. Pedimos una ecografía donde la mayoría de veces el páncreas no es visible por interposición gasosa. Entonces no nos permite ver las características del páncreas de una manera inicial para saber si realmente ese páncreas ya viene con procesos inflamatorios, atróficos, calcificaciones previas, o es que realmente solo es una pancreatitis aguda. Por eso que es importante que cuando nosotros tengamos estos tipos de pacientes, seguirlos en el tiempo, evaluarlos en el tiempo, ver si es que tiene complicaciones tempranas, complicaciones tardías, y dentro de las complicaciones tardías, los pseudoquistes, las colecciones que se puedan presentar y las necrosis que se pueden infectar en el tiempo también, que a la larga ya hemos visto que las pancreatitis necróticas, principalmente las extensas, también pueden ocasionar atrofia e insuficiencia pancreática y llevar a una pancreatitis crónica en algún momento. Es importante los estudios de imágenes y las pruebas bioquímicas en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de que ese paciente pueda tener una pancreatitis crónica, tenemos que hacer tantas pruebas de función exocrina y endocrina. Las pruebas de función exocrina
el estudio directo se considera como gold estándar el test de secretina o de colecistoquinina pancreática, ¿no? Sin embargo, no es de fácil acceso. En el país creo que hay solo 1 o 2 laboratorios que lo están realizando y son de alto costo. No siempre se puede hacer un test de secreción de secretina para dar un diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. Pero sí podemos tener algunos métodos indirectos que ya nos hacen presumir de que ese paciente está llegando a ser una insuficiencia pancreática. Uno de ellos es la elastasa fecal. Cuando tenemos una elastasa fecal menos de 200 microgramos por gramo, ya nos está hablando de que este paciente está haciendo una insuficiencia pancreática exocrina. Cuando dosamos la quimotrixina fecal, sin embargo, esta puede ser inactiva en el tránsito intestinal, por lo tanto no es tan específico. Hay algunos otros marcadores bioquímicos nutricionales como el dosaje de magnesio, la albúmina, la prealbúmina, que nos pueden presumir de que ese paciente está haciendo algún grado de desnutrición, pero la desnutrición per se no es un signo patognomónico de pancreatitis crónica, también se puede dar en otras patologías. Por lo tanto, no nos sirve como para definir un diagnóstico. Hay otros cocientes de absorción de grasa, como la prueba de Van Keimer, que en realidad no es muy práctica, no la utilizamos, no la realizamos, porque aparte también es un poco difícil valorar la cantidad de grasa que se puede estar eliminando por medio de las deposiciones. Entonces, muchos de ellos manchan el inodoro, manchan la taza, pero no se puede recolectar fácilmente las muestras. Y hay también otro examen como el test de aliento con triglicéridos marcados o el sudán fecal, que también me determina la pérdida de grasa en las deposiciones, pero que son signos indirectos de insuficiencia pancreática exocrina. A la cabeza lo que nosotros pedimos es la elastasa fecal. Entonces, si vemos por una imagen, ¿no? Vemos un páncreas disminuido de tamaño, atrófico, con calcificaciones, si vemos una elastasa fecal menos de 200, entonces estamos hablando que ese paciente tiene una pancreatitis crónica asociado a una insuficiencia pancreática exocrina. Los estudios de imagen acá sí son los más importantes, ¿no? Dentro de todos los estudios de imagen, lo que actualmente se realiza y tiene criterios endoscópicos para pancreatitis crónica es la ecoendoscopía y la CEPRE. En este caso, la CEPRE es uno de los pocos criterios que se puede utilizar la CEPRE como un método diagnóstico en pancreatitis crónica, porque vamos a tener hallazgos durante el procedimiento que me hacen tener criterios de pancreatitis, como un esfínter de Oddi, una disfunción del esfínter de Oddi, cuando hacemos con la geografía intraoperatoria y vemos una distorsión de los ductos pancreáticos, o cuando vemos que realmente hay páncreas accesorios, etcétera. Como también hay criterios ecoendoscópicos de pancreatitis crónica. Eso no quita que podamos pedir una tomografía o una resonancia, o hasta una ecografía bien tomada nos puede ayudar, pero tiene una sensibilidad menor del 90% y una especificidad, depende mucho del operador. Entonces, muchas veces no nos puede dar un diagnóstico definitivo, por lo tanto, tenemos que ir a otro tipo de estudio de imagen con contraste para poder delimitar bien el páncreas, y dentro de ellos a la cabeza está la ecoendoscopía. Cuando nosotros solicitamos una tomografía abdominal, esta es una imagen característica de una pancreatitis crónica. Es un páncreas que sin embargo tiene un cuerpo que está, por así decirlo, rechoncho, pero tiene, miren, con un Wilson totalmente dilatado, con múltiples calcificaciones en su interior. Esto ya me denota una pancreatitis crónica que me está condicionando fibrosis y calcificaciones del ducto principal. Así también en esta resonancia tenemos una gran dilatación del conducto de Wilson, con múltiples calcificaciones a nivel de todo el ducto principal, con atrofia pancreática, porque miren, acá prácticamente ya no hay páncreas, todo es ducto pancreático. Entonces, lo más probable cuando nosotros vemos estos tipos de imagen, si vemos ya la dilatación de Wilson con calcificaciones, esta es una imagen típica
de una pancreatitis crónica y lo más probable es que ya está haciendo insuficiencia pancreática porque prácticamente ya no tiene masa pancreática. Entonces, en estos pacientes, el siguiente paso, después de tener esas imágenes, es hacer al menos métodos indirectos como la elastasa fecal para saber si tiene algún grado de insuficiencia pancreática exocrina que requiera algún soporte en el tratamiento. En la CEPRE, por ejemplo, en un paciente con pancreatitis crónica, cuando se inyecta la sustancia de contraste por medio de la colangiografía, va a pintar todo el ducto, va a pintar todo el conducto pancreático y sin embargo, miren la distorsión, los cambios en el calibre, totalmente anómalo, distorsionado, que lo que me va a traducir es una atrofia, ¿no? De todo el conducto principal, que es un signo característico también de una pancreatitis crónica. Entonces, tanto la tomografía, la resonancia, la CEPRE y en este caso la ecoendoscopía me va a dar ciertos criterios imagenológicos que me van a decir que realmente este páncreas ha tenido alteración morfológica de su estructura, de los conductos, de la masa, con atrofia, con calcificaciones, con dilatación del conducto principal, que me van a indicar que ya hay un daño irreversible de ese páncreas compatible con una pancreatitis crónica. Dentro de los hallazgos ecoendoscópicos, la ecoendoscopía es un método endoscópico que se realiza por medio de un ecoendoscopio. Así como hay endoscopio, hay duodenoscopio para hacer la CEPRE, para hacer la ecoendoscopía se utiliza el ecoendoscopio. Ustedes se imaginan cuando hacen una ecografía convencional, eso tiene un traductor, ¿no es cierto? Que es por donde emiten las ondas para poder hacer transmitir las imágenes ecográficas. Lo mismo tiene un ecoendoscopio. El ecoendoscopio es un endoscopio donde su punta en la parte más distal tiene traductores que me dan las imágenes como si fuera una ecografía. Y de acuerdo a las características, nosotros podemos decir si es que en este caso, si es que este paciente o tiene lobularidad del parénquima pancreático, acá se ve totalmente irregular, cuando tiene puntos de banda fibróticos, donde vemos la traducción de la luz, con estos puentes aquí fibróticos, cuando tenemos calcificaciones pancreáticas, donde ya se ven los cálculos o las calcificaciones dentro de la luz, o cuando tenemos también pseudoquistes dentro del mismo páncreas, ¿no? Entonces, son características que a nosotros ya nos da ciertos criterios ecoendoscópicos de pancreatitis crónica. La imagen lo que me va a decir es el daño anatómico que ha podido sufrir este páncreas a consecuencia de esa inflamación crónica. Pero los exámenes indirectos, en este caso la elastasa, lo que me va a permitir evaluar es el grado de insuficiencia que se ha podido generar a consecuencia de esa pancreatitis crónica. Por eso que cuando nosotros detectamos o hacemos un diagnóstico de pancreatitis crónica, tenemos que pasar al siguiente paso, que es valorar si es que tiene ese paciente insuficiencia pancreática o no por medio del dosaje de la elastasa fecal. Tenemos los criterios de Roseman para pancreatitis crónica, que son los criterios ecoendoscópicos. Son criterios prácticamente universales, de los cuales me van a incluir criterios mayores y menores, para poder diferenciar si es que realmente el paciente tiene una pancreatitis crónica. Dentro de los criterios mayores tenemos un criterio mayor A y criterio mayor B. Criterio mayor A son aquellos focos hiperecogénicos con sombra acústica. Si es que vemos litiasis en el conducto pancreático principal, así como lo vimos en imagen en la tomografía, esto es un criterio mayor, ¿ya? De imagen, ya sea tomográfico o econdoscopía. Esto ya es un criterio mayor. Y esto ya me dice, no tengo duda de que esto es una pancreatitis crónica. Criterio mayor B, lobularidad en panal de abeja. Cuando se ve realmente, ustedes imagínense un panal de abeja y exactamente igual se ve un páncreas en una pancreatitis crónica que no tiene aún calcificaciones. Pero también tenemos criterios menores, cuando este páncreas tiene quistes o hay dilatación del ducto principal mayor de 3.5 milímetros o cuando hay una irregularidad del Wilson. Cuando tenemos dilatación de las ramas secundarias, más de 1 milímetro, o cuando las paredes del Wilson son hiperecogénicas o solamente vemos tractos fibróticos o una lobularidad sin imagen en panal de abejas. Entonces, son imágenes que pueden suponerme una pancreatitis crónica, más no me van a definir. ¿Cuáles son los criterios que me definen?
los focos hiperecogénicos, la litiasis del conducto principal y la lobularidad en panel de abeja son los criterios de imagen para pancreatitis crónica. El diagnóstico endoscópico de pancreatitis crónica, de acuerdo a estos criterios de Roseman, vamos a ver que un criterio mayor A más de 3 criterios menores, o un criterio mayor A más un criterio mayor B, o 2 criterios mayores A, me hacen el diagnóstico de pancreatitis crónica. Cuando yo dudo, cuando tienen menos criterios menores o tienen solo un criterio mayor, pero sin completar los criterios menores. Esto es importante. El tratamiento. El tratamiento de la pancreatitis en sí no me va a variar como cualquier pancreatitis convencional. Si el paciente me viene con dolor, me viene con alteración de la amilasa, del lipasa, me viene con náuseas, con vómitos, me viene con incluso con signos de deshidratación, el manejo de la pancreatitis es tal cual. Lo dejo en NPO, lo hidrato, le doy analgesia, manejo el dolor, si tiene náuseas, le doy sus sintomáticos y espero. Pero definitivamente las recomendaciones que yo dé posterior a ello son las modificaciones del estilo de vida. Porque si estoy pensando que la causa que me está llevando esta pancreatitis es el consumo de alcohol, pues no me puede tomar alcohol, ya no me puede fumar, ya no me puede exceder en la ingesta de grasas porque eso va a favorecer la destrucción de los acinos pancreáticos y posterior va a aumentar la fibrosis, el deterioro de ese páncreas. Entonces, el manejo del dolor en estos pacientes es muy importante porque estas pancreatitis crónicas, como son episodios de dolor a repetición, suelen tener dolor crónico y son pacientes que muchas veces van a terapia del dolor para que puedan manejar incluso medicamentos opioides, ¿no? Pero la idea es tratar de buscar cuál es el factor que está desencadenando eso para evitarlo en la medida de lo posible. Y cuando no se pueda, pues ya acudir a los tratamientos analgésicos, inicialmente no narcóticos, y ya pasamos a los opioides cuando ya no hay una respuesta adecuada del dolor. Pero también tenemos que tener en cuenta que este paciente está llegando a una insuficiencia pancreática. Entonces, si nosotros determinamos que este paciente tiene una pancreatitis crónica, el paciente tiene episodios de dolor, le doy manejo del dolor. Pero adicionalmente tengo que saber si tiene una insuficiencia pancreática, entonces le pido su elastasa fecal. Si su elastasa fecal está a menos de 200, le tengo que dar terapia de reemplazo. Entonces ahí le tengo que dar las enzimas pancreáticas. Se les da con dosis de 90.000 unidades por cada ingesta de alimentos, que es el promedio de producción de enzimas pancreáticas por día para que permita o facilite la absorción, y eso disminuye la diarrea, la estateorrea, disminuye la malnutrición o la falta de vitaminas en estos pacientes. En algunos casos, algunas literaturas también sugieren algunos suplementos, ¿no? Como los betacarotenos, la vitamina C, la vitamina E, pero siempre y cuando no tengan los episodios de diarrea. Una vez que se haya controlado las diarreas, que eso se controla en el tiempo conforme vaya mejorando la insuficiencia pancreática, pues eso va a facilitar la absorción de vitaminas y se pudiera asociar a terapia antioxidante. La terapia endoscópica en estos pacientes está indicada cuando ya tenemos complicaciones de la misma pancreatitis, como la presencia de las estenosis o de los cálculos del conducto pancreático. Entonces, esas complicaciones se manejan por vía endoscópica como cualquier otra estenosis de la vía biliar por medio de la CEPRE. Entonces, lo que se intenta hacer es dilatación de la vía biliar, o se coloca stent del conducto pancreático, o se hace litotricia para poder evitar que vuelva a formar nuevos cálculos y facilitar así el drenaje de las enzimas pancreáticas y puedan liberarse a nivel de la luz intestinal, ¿no? Raras veces, y en casos muy extremos, se indica la cirugía, principalmente la cirugía en aquellos pacientes que fallan a la terapia médica y endoscópica, principalmente en aquellos pacientes que tienen pancreatitis a repetición, que no llegan a controlar el dolor, cuyas calcificaciones pancreáticas no se pueden extirpar, no son de difícil acceso y conllevan
a una pancreatitis a repetición con intenso dolor. Entonces, en esos pacientes el manejo quirúrgico está indicado. Lamentablemente, el tipo de cirugía que se indica en estos casos es una pancreatectomía. Sí o sí, el paciente va a quedar con insuficiencia pancreática, tanto exocrina y endocrina, diabético de por vida, con insulino requiriente. Entonces, hay que tener mucha cautela por cómo seguimos, cómo evaluamos estos pacientes. A toda pancreatitis aguda que yo vea, seguirlo, continuarlo, monitorearlo, ampliar la anamnesis, ampliar los antecedentes para poder definir si es que estos pacientes, uno, tienen el riesgo de desarrollar pancreatitis crónica en algún momento de su vida o ya tienen una pancreatitis crónica que se ha reagudizado y que va a demandar de que yo le haga mayores estudios para ver si tiene algún grado de insuficiencia pancreática. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema del día de hoy? Doctora, buenas tardes. Una pregunta, doctora. Sí, dime. Doctora, el que haya un problema de hiperparatiroidismo y que genere hipercalcemia, ¿podría generar también esta pancreatitis crónica? Cualquier patología que me pueda desencadenar hipertrigliceridemia, hipercalcemia, son enfermedades que me pueden favorecer o me pueden predisponer, mejor dicho, a una pancreatitis crónica. Entonces, el tema es cuando la hipercalcemia, por ejemplo, como tú me dices, no el hiperparatiroidismo, no lo controlas, no lo tratas, no lo sigues. Entonces, hay una hipercalcemia persistente y eso sí me puede llevar en el tiempo, porque entiéndase que las pancreatitis crónicas no se van a desarrollar de la noche a la mañana. O sea, estas pancreatitis se desarrollan en el tiempo, en los años. Cuando uno entrevista a los pacientes, son pacientes que vienen con episodios de dolor por años y que como a veces solamente les condicionaba cierto disconfort o cierto dolor o pesadez y seguía parcialmente con medicación o con dieta, muchos de ellos no se estudiaron. Entonces, lo mismo pasa con las patologías de fondo. Cualquier enfermedad que me pueda llevar a hipercalcemia o hipertrigliceridemia, por ejemplo, ¿no? Los hipotiroideos. Los hipotiroideos mal controlados o así estén controlados, tienen más predisposición de hacer hipertrigliceridemia. O aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen hipertrigliceridemia familiar, tienen más predisposición a que puedan desarrollar en el tiempo una pancreatitis crónica. Entonces, no solamente se trata de que al azar pueda llevar a la pancreatitis, sino primero tenemos que ver cuál es la enfermedad de fondo que ha llevado a la alteración tanto del calcio, los triglicéridos, y de acuerdo a eso ver cuánto tiempo lo ha tenido descompensado para que pueda haber desarrollado una pancreatitis. Gracias, doctora. Es muy difícil, acá me menciona Saraí, ¿cómo puedo diferenciar una pancreatitis crónica de una pancreatitis aguda de una pancreatitis crónica reagudizada? Clínicamente es difícil. Clínicamente no lo podrías diferenciar, porque ambos vienen por dolor. Ambos te pueden venir por un dolor tipo opresivo a nivel de epigastro que se irradia en faja hacia la espalda. ¿Qué te va a diferenciar? La imagen. La imagen es lo que a ti te va a dar cambios morfológicos del páncreas que te hagan presumir que esa es una pancreatitis crónica. Ambas patologías te van a elevar amilasa lipasa. Ambas patologías te van a venir con dolor, que puede venir asociado o no a náuseas y vómitos o a manifestaciones sistémicas. Pero ahí la imagen es lo que manda. Eso no quiere decir de que por esa sospecha yo a todos los pacientes que vengan con pancreatitis le voy a pedir una tomografía, pero al menos le puedo pedir una ecografía. ¿Cuándo sospecho yo que este paciente puede tener una pancreatitis crónica sin imagen? Cuando vuelve a la emergencia por una pancreatitis. El paciente tuvo el año pasado una pancreatitis y ahora nuevamente me vuelve por una pancreatitis. En aquellos pacientes que yo tenía una pancreatitis aguda el año pasado y nunca le encontraron la causa. No era por cálculos, el paciente ya no tiene vesícula, no tengo un perfil hepático colestático que me haga sospechar en un cuadro obstructivo, pero sin embargo me está haciendo pancreatitis.
y me vuelve a regresar en el tiempo con otra pancreatitis. Entonces, esas pancreatitis a repetición también te hacen pensar que puede ser una pancreatitis crónica. Pero solo por cuadro clínico no lo vas a poder hacer. Tienes que ahí ahondar un poco más en la historia, en los antecedentes, y definitivamente la imagen es lo que te va a diferenciar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No difiere el tratamiento, Saray, porque las pancreatitis, entiéndase que es un cuadro inflamatorio agudo del páncreas, tal cual. Lo único que te diferencia la aguda y la crónica es en el tiempo. Que una pancreatitis aguda es un episodio agudo que tiene un dolor menos de 14 días, que es súbito y que nunca antes lo ha tenido. La crónica es exactamente lo mismo, solamente que lo ha estado teniendo en diferentes episodios anteriores. El manejo es tal cual. No le doy nada de comer, lo hidrato, le doy analgesia, le doy sintomáticos y espero a que remita. Lo único que me difiere en ambos es si realmente detecto que es una pancreatitis crónica, en ese paciente tengo que estudiar para ver si tiene una insuficiencia pancreática que requiera reposición de enzimas pancreáticas. Es lo único. Después el resto es exactamente lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Las pancreatitis en sí son diagnósticos de emergencia. Las pancreatitis son es una patología que genera un estado hipercatabólico del paciente que lleva a trastorno hemodinámico, a trastorno del medio interno con riesgo a falla multiorgánica. Entonces, por eso es que es importante de que estos pacientes, cuando yo diagnostico pancreatitis, yo evalúe la severidad de la pancreatitis, independiente de que sea agudo o crónica. El paciente me está viniendo por pancreatitis. Entonces, yo valoro de acuerdo a mi Apache 2, a la clasificación del BISAP, a la clasificación que ustedes quieran usar para manejo de severidad, evalúo al paciente. Si este paciente tiene una pancreatitis leve, puede ser manejado en un ambiente hospitalario simple, en una sala común, puede ser manejado en una emergencia, en un tópico, pero en observación. Pero si este paciente ya tiene una pancreatitis moderadamente severa, donde el riesgo de falla multiorgánica está, esos pacientes sí deben de ser manejados en UCI porque tienen que manejar mucho la hidratación y el medio interno. Siempre pancreatitis es un diagnóstico de manejo muy cuidadoso en emergencia, hospitalario o intensivo. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no hay más dudas, chicos, bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya mañana creo que ya es el último día o el día sábado para que puedan dar sus exámenes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ya los estaremos viendo en cualquier otra oportunidad, cualquier cosa. La mayoría tiene mis datos, mis contactos, así que gustosos de poder estar con ustedes. El otro ciclo ya es presencial, así que aprovechen al máximo todo el tiempo que puedan por el tiempo perdido. Cuídense mucho, chicos. Buen día, muchos éxitos.